Hernán por su trabajo, es celebrar que este libro exista, partiendo de esa base, ¿no? Celebrar su existencia, porque creo que lo que más necesitamos de todos los espacios que existen en nuestro país, en Argentina, de educación comunitaria y popular, en Argentina y en América Latina, ¿no? En la región también, es que exista registro de esa experiencia. Hay una profesora con la que trabajo, que es Lidia Rodríguez, que ella dice hay que hacer el archivo de estas experiencias en el sentido de juntar, ¿no? Juntar fotos, juntar anécdotas, recuerdos, juntar lo que sale bien, lo que sale mal, pero registrarlo y darlo a conocer, ¿no? Publicarlo. Como el diario de ruta, por ejemplo, de un maestro rural como fue Luis Iglesias, o también Gesualdo en Canteras de Riachuelo, ambos allá por las décadas del 30, del 40, pero que nos permitieron conocer a través de esos diarios sus experiencias. Empiezo con algo quizás un poco anecdótico, pero lo quería traer porque justo por los días en que llegó a mis manos primero la versión digital del libro, ahora voy a volver a leerlo en papel porque tiene otro encanto, pero cuando llegó en estos días la versión digital del libro y la invitación de Hernán y de Héctor a presentarlo, yo me encontraba en simultáneo leyendo sobre la poeta, diplomática y educadora popular chilena Gabriela Mistral, y quizás acá se pregunten, bueno, ¿qué relación hay o qué hay en común entre ambos? Pero me pasó que por más que casi 100 años de existencia separan esas historias, encontré no solo una pasión, ¿no?, común y un amor por enseñar en todos lados. Gabriela Mistral decía, en el patio, en la calle, como en las aulas, ¿no? Sino también otra cercanía que no esperaba. Este libro es un viento que no para de soplar, y Gabriela eligió el apellido de su seudónimo por un viento. De eso no lo sabía y me enteré ahora. Ella de niña se sumergía en su soplo y después de ese baño decía: me siento mejor, estoy contenta, todo me llama a la risa y hago versos. En aquella búsqueda dio con el nombre del viento Mistral y lo adoptó. El libro remite al viento por el impulso que precisan las velas de una embarcación para avanzar, pero para quienes lo leemos también es ese soplo que envuelve y que alegra, que embriaga. Y también creo que a los que nos dedicamos a la educación popular y comunitaria también nos impulsa. Y algo que quiero decir es que no solo para pensar la educación popular y comunitaria, porque este libro y estas experiencias permiten repensar la escuela pública en general, ¿no? O sea, es un poco, esa es la idea y la propuesta. Todo esto que estoy diciendo quizás no es solo para hacer un raconto de la historia de la pedagogía popular latinoamericana, sino porque me parece que es necesario que tanto estos pensadores como este libro justamente lo que hacen es trascender, y en este tiempo más que nunca creo que necesitamos de esa trascendencia para poder nos debemos construir un nuevo sentido común, ¿no? En el sentido, me refiero, ¿no?, a un sentido común que integre estas experiencias como memoria de los pueblos, porque tal vez es ahí que tenemos la base para pensar futuro, si no de otra manera no va a ser posible. Entonces, entrando quizás de lleno al contenido del libro, además de celebrarlo, decía, me gustaría también celebrar lo que la educación comunitaria, pero en este caso particular la labor de la Biblioteca Palabras del Alma, ¿no? Porque aquí Hernán está él, pero está con él la biblioteca, está con él la experiencia de Pilar, la de Misiones. Entonces quisiera traer lo que la labor de la Biblioteca Palabras del Alma nos viene a enseñar, ¿no? Y acá yo quiero compartir algunas cositas que marqué como enseñanzas de este libro. Primero que nada, que cada voz vale. Esto lo digo así entre comillas porque es una cita textual de uno de los relatos, pero es una constante en todo el libro. No se trata ni de hablar por otros, ni de dar la voz a los otros, porque ahí, como decía la filósofa india Spivak, esto puede convertirse en otra forma de ventriloquía,
Y la voz de cada integrante de la comunidad, de cada profe, de cada estudiante de fines que transita por la biblioteca o cada chico o chica tiene el mismo valor. Nos viene a enseñar que la belleza es una necesidad inherente de todo hecho educativo. Eso aparece mucho en el libro, ya desde el título, ¿no? Está ahí lo bello, el hecho político como ético, político y estético, no el hecho pedagógico, perdón, como ético, político y estético. Y hay belleza no solo en las prácticas que narra el libro, sino también en cómo se construyen los espacios, las aulas, las bibliotecas. Por otro lado, algo que me parece también que nos enseña el libro es que es necesario incomodar. Y este texto incomoda. Y hay que hacerlo, porque muchas veces nos pasa que por ser políticamente correctos no decimos lo que incomoda, no lo discutimos, no lo conversamos, y sin embargo el problema está allí, persiste y muchas veces termina siendo, por ejemplo, la derecha la que responde a eso, ¿no? Traigo acá un ejemplo de ese relato. En el libro, Hernán cuenta una escena del Plan Fines, ¿no? En la biblioteca Palabras del Alma. Al Plan Fines van, cito, los que son golpeados por la vida o el trabajo o la pobreza, que no pudieron hacer sus estudios a los 15, 16 o 17 años y vienen por la revancha. Fin de la cita. Las aulas del Plan Fines, plantea él en ese relato, no pueden cerrar sus puertas, por ejemplo, si un día no hay agua. Ese relato de las manos que acarrearon baldes para garantizar que las clases no se pierdan, me recordaba aquellas escenas de pandemia en que en los barrios populares el aislamiento, por ejemplo, jamás pudo hacerse adentro de una casa, de un hogar, y los espacios comunitarios debieron permanecer abiertos para alojar, acompañar y seguir dando de comer. Nos enseña el libro también que si bien la educación es obligación indelegable del Estado y tenemos que persistir en la lucha porque esa obligación se cumpla, el libro nos recuerda que es la comunidad la que acude, se organiza y está allí donde el Estado no llega, donde el Estado está ausente, y que corresponde quizás, para pensar también nuevamente a futuro, escuchar la necesidad sentida, la demanda real de la comunidad para que los próximos proyectos sean efectivamente defendidos por el pueblo y que respondan a una necesidad popular. El libro nos enseña que toda esta experiencia acumulada se puede transformar en un saber, y me parece que no en cualquier saber, sino que es un saber legítimo, válido como cualquier otro, producido en cualquier lugar, en la academia, en cualquier centro de poder, y cómo es necesario pensar desde la periferia, ¿no? Desde los márgenes, y esto aporta a la construcción colectiva. Hay otra parte del libro en que nos enseña también que es posible curarnos comunitariamente, y me gustó esa imagen de curarnos comunitariamente a través de palabras sentidas y personales y de la apertura a la escucha de esas palabras, porque algo de eso también me recordaba a esa frase de Albert Camus cuando recibe el premio Nobel, ¿no? Que él dice que a nuestra generación no es que les toca rehacer el mundo, sino impedir que el mundo se deshaga. Y hay algo de ese impedir que el mundo se deshaga que experiencias como la de Palabras del Alma están generando todo el tiempo. También el libro invita a pensar que es posible pensar el momento de la emancipación en presente y no en futuro. Ahí cito, voy a quizás leer una cita larga, pero plantea generar espacios de resistencia que no implicaran solamente un movimiento defensivo, sino también propositivo. Convertir la biblioteca, el centro cultural, la cooperativa, en lugares donde se pudieran llevar a cabo microexperiencias que plantearan otros modos de vida frente a la meritocracia, el desprecio por el otro, el autoritarismo, el individualismo y el intento de destrucción de la cultura que llegaron junto con el gobierno de Javier Milei. Esto de pensar una emancipación desde el presente y no solo en el futuro también me pareció que es parte de esas enseñanzas y de esas recuperaciones que hace el libro, que con pequeños relatos sencillos, amenos, pero no por eso están exentos de reflexiones contundentes, nos permiten recorrer también de la mano de Hernán aprendizajes que también él ha venido incorporando desde todos los años que acompañan la biblioteca Palabras del Alma a las comunidades guaraníes en Misiones.
Ahí recomiendo para todos los que somos educadores y educadoras, especialmente leer todo el libro, pero con detenimiento, por ejemplo, algunas preguntas, que no las voy a leer ahora si es tipo un spoiler y leen el libro, pero leer con detenimiento algunas preguntas que surgieron en una reunión de la comunidad para conversar sobre cuáles eran las mejores palabras guaraníes para expresar la idea que los profes de la biblioteca les habían formulado en castellano. Y en ese relato, que si mal no recuerdo se llama Un aprendizaje significativo, perdonen que acá no anoté el título del relato, un aprendizaje sereno y profundo. En ese relato en particular surgen preguntas que nos hacen pensar y sacudir el polvo a los educadores de cualquier parte, más allá de pensar la especificidad de lo que ocurre en Misiones y en esa comunidad, ¿no? Así que los invito a leer especialmente también esas preguntas. Hernán recupera y nos cuenta, ¿no?, también algo sobre el modo de aprender de estas comunidades guaraníes. Un aprendizaje, que acá me gustó la palabra, despacioso, ¿no? El aprendizaje despacioso, profundo y comunitario y comprometido con la palabra. Despacioso porque, cito, las cosas importantes no se aprenden en 3 minutos, algo que nos cuesta mucho en los tiempos de la escolaridad más tradicional, ¿no? Las cosas más importantes no se aprenden en 3 minutos, hay que mascullarlas, pensarlas, hacerlas propias, dedicándole a eso todo el tiempo que sea necesario. Fin de la cita. Algo que él nos transmite de ese aprendizaje con las comunidades guaraníes es también el compromiso con la palabra, la importancia de las palabras. Y creo que eso también hoy más que nunca. Acá quizás me animo a hacer una extrapolación, pero me pasó que, por ejemplo, mientras leía uno de los relatos, él cuenta en un momento cómo se convoca a las comunidades a participar de la construcción comunitaria de las aulas y que para eso se le pide a alguien de la comunidad que sepa hacer uso de la motosierra que ayude a construir el aula. Y yo pensaba, hace mucho tiempo que no leemos la palabra motosierra junto con construir escuelas, construir bancos, construir mesas, ¿no? Entonces, algo ahí de esa palabra en medio de un relato que hablaba sobre la construcción y lo comunitario, por lo menos me dejó con un sacudón también, ¿no? La importancia de las palabras que usamos y qué expresamos con esas palabras. Y para ir cerrando, así lo escuchamos a Hernán, algo que quiero decir también es que cuando terminaba de leer los últimos capítulos del libro, me recordaba en algo, o sea, no sé seguramente si habrá sido que a él también le recordó algo de esto, pero me recordaba cómo concluye Paulo Freire su pedagogía del oprimido. No podía estar en esta charla sin nombrar a Freire. Perdónenme todos los que en educación ya no lo quieren escuchar más, pero algo del fin del libro me recordaba cómo concluye Freire la pedagogía del oprimido y que quizás el final del libro no es algo tan leído, ¿no? El último párrafo de Pedagogía del oprimido dice: si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca. Nuestra confianza en el pueblo, nuestra fe en los hombres, decía Freire, en los seres humanos, en los hombres y las mujeres, y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. Esa invitación a que sea menos difícil amar, a poner sobre la mesa en la tarea educativa la inequívoca presencia del amor que está en el libro, en el relato, en varios relatos, pero en especial, por ejemplo, en el relato sobre el plan Fines no puede cerrar, no puede dejar de dar clase. Ahí él dice, cito, lo que hizo posible que en esas 4 horas el mundo fuera un poco distinto, un poco más rico y un poco mejor, fue el amor, punto y aparte. Y también en la voz de las comunidades guaraníes que nos llegan a través del libro con la escuela que desean y que demandan, y es que nos enseñan con amor. Yo los invito a leer el libro, espero que sea ese viento que nos impulse, pero también por sobre todo que recuerde esta vital característica, me parece que tiene el acto pedagógico, que es el del amor. Así que vale terminar con eso también, Hernán. Pero bueno, eso